Vamos a pasar a la última charla del día de hoy. La última es hecha por mí, donde vamos a poder hablar un poco, ¿no? Acerca de algunas cosas que dentro de las personas que hacemos un poco de investigación dentro de la ciudad de Huaraz y teniendo tantas cosas por investigar. Nosotros ahorita tanto del grupo de investigación que tenemos acá en Huaraz, como el grupo de investigación donde tengo el gusto de estar convocado de amigos de otros países. Estamos por publicar tres artículos, dos de ellos habiéndose hecho acá en la ciudad de Huaraz. Entonces, muchas veces con el doctor Douglas, con el doctor Vizcarra, con varios doctores, nos podemos preguntar por qué es tan difícil investigar y publicar en Huaraz y en general. Y una de las cosas es que dentro de la formación de pregrado, no se nos ha involucrado mucho en el tema de la investigación. Tiende que ver mucho el tema de qué tipo de estudio es el que voy a utilizar, qué tipo de metodología de investigación es la que voy a utilizar, cómo voy a hacer la parte estadística, quién me puede ayudar. Entonces, a veces las cosas se quedan en ideas y hay muchas ideas que uno tiene, que otro también tiene ideas similares. Y teniendo en cuenta que la altitud es una de las condiciones más extrañas posibles, porque no es lo mismo manejar un paciente sobre el nivel del mar que en región de altitud. Y es más, hasta los conceptos de, antes se llamaba altura, ahora se llama altitud, los conceptos fisiológicos se han visto que han variado. Las condiciones hemodinámicas también son distintas. Estamos haciendo un estudio de investigación con algunos amigos de fuera acerca justo de temas relacionados a hemodinamia en altitud. Entonces, hay mucho por investigar. Tema de gases arteriales. Ahora estamos mandando un protocolo acerca de gases arteriales en altitud en mujeres embarazadas, sin preeclampsia, medición del vaina de nervio óptico en paciente sano en altitud. Entonces, hay muchas líneas de investigación por las cuales cada uno de nosotros podría empezar a investigar. Una de las cosas, y ese es uno de los pocos de los casos que hemos podido ver el tema de investigación, el doctor Douglas hablando del tema de edema pulmonar. Tenemos varios otros investigadores. En la época de la pandemia estuvimos investigando en Huaraz acerca de citoquinas en COVID-19, también con el doctor Molano, con el doctor Virués, hablando acerca de la disminución de la eritropoyetina como asociado a mortalidad en paciente COVID, edema agudo de pulmón por mala altura en pacientes pediátricos, el trombocitopenia en enfermedad de Carrión y múltiples otros artículos que se han visto que en Huaraz se puede hacer publicación y se puede hacer publicación de alto impacto. Este artículo de citoquinas fue publicado en el British Medical Journal of Infectious Disease, que es una revista de publicación Q1 dentro del rango de los cuartiles. Entonces, sí podemos hacer investigación de alto impacto en Huaraz. Sin embargo, el inicio de la investigación y cómo iniciar la investigación a veces es un poco tedioso y a veces por múltiples factores se puede generar eh, problemas. Entonces, existen múltiples artículos originales realizados en la ciudad de Huaraz. Sin embargo, ¿por qué todavía cuesta mucho investigar en esta zona de acá? Entonces, pensando y buscando algunos tipos de problemáticas que podemos tener, tanto he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el Hospital Víctor Ramos Guardia como en el Hospital de Salud, como en clínicas particulares. Entonces, muchas veces el tema metodológico es importante. A veces uno dice, ¿no? ¿Qué metodología voy a usar? Cómo se usa, cómo se hace la parte metodológica, cómo se genera la parte estadística, cómo saco el tamaño de muestra. A veces también es difícil plantear los resultados e interpretar los resultados, porque lo que nosotros sacamos dentro
de las historias clínicas o dentro de una base de datos. Ese es justo eso, datos. Al sacar datos, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es analizar esos datos y buscarle coherencia dentro de lo que nosotros queremos ver de nuestras hipótesis nulas y nuestras hipótesis alternativas, si es que metodológicamente eh, se rechaza la hipótesis nula o se mantiene en viva esta misma. Entonces, ver si esos resultados y esos datos, cómo se interpreta, porque la interpretación de esos datos se genera una información. También muchas veces, a veces uno quiere preguntarse, ¿qué revista voy a publicar? ¿No? ¿Será una revista, todo el mundo al inicio, la primera publicación quiere que su revista sea la de mayor impacto? Muchas veces, al inicio de las investigaciones y al inicio del empezar con la metodología de la investigación, muchas veces la parte de redacción es la que se nos queda por detrás. Entonces, cómo se redacta un artículo de investigación, qué características tiene que tener, cómo usamos los conectores en investigación, en qué tiempo tienen que ir tanto el protocolo como el trabajo de investigación también es importante. Y muchas veces la característica va más desde el punto de vista lingüístico que desde el mismo punto científico. Cómo tú expresas tus resultados y qué valor le das a tus resultados. No es simplemente en los resultados, no es simplemente describir, sino ir contando una historia de tu trabajo. Entonces, eso a veces también es muy complicado. La utilidad, muchas veces las personas podemos investigar lo mismo en otros lugares. Sin embargo, ¿qué utilidad, qué de importancia tiene tu artículo, qué relevancia tiene el artículo científico que uno está haciendo versus otros que son muy parecidos? Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es que el factor altitud es un factor importante dentro de las características de la investigación y que podemos tener los mismos criterios de inclusión en una investigación. Sin embargo, el factor actitud podría estar generando una variable independiente, ser una variable independiente para algunos resultados y para algunos outcomes que pueda tener dentro de nuestros estudios de investigación. El tiempo que demora, esa es una de las batallas más complicadas a veces dentro de la investigación científica. El tiempo demora un poco de tiempo. Además que dentro del hospital no tenemos una base de datos para poder nosotros buscar y sacar información y empezar a generar la corrida de los distintos tipos de formatos o de los softwares de estadística. La remuneración, muchas veces este tipo de estudios de investigación se tiene que hacer en horario no laboral. Y muchos de los médicos que trabajamos en Guara sabemos de que a veces uno trabaja en 2 o en 3 lugares a la vez y el tiempo es un factor muy importante, sobre todo a la hora de la búsqueda de la información. Remuneración no es remunerada, la mayoría de los que hacemos investigación es por amor al arte, por amor al generar nuevas ciencias, generar nuevas capacidades de conocimiento, sobre todo en esta área que todavía es un área virgen, sobre todo por el tema de la investigación en medicina de altura y dentro con el doctor Molano, con el doctor Virués, con el doctor Amílcar Tinoco, estamos dentro del grupo de investigación sobre medicina intensiva en altura. Y a algunos les parece aburrido porque hay que analizar data, hay que empezar a buscar información previa sobre qué cosas se ha escrito ya en evidencia, medicina basada en evidencia sobre lo mismo que uno esté investigando. Y a veces uno puede pensar que es aburrido, pero cuando a uno le interesa el estudio, cuando a uno le interesa la línea de investigación, por eso es muy importante que uno empiece a tener una línea de investigación, empieza ya a darse cuenta de lo interesante que es ir desde el inicio de la información hacia el resto de las cosas. El, dentro de los estudios muy interesantes que podemos ver,
vamos a poder ver cómo puedo iniciar yo dentro de la investigación. ¿No? La estadística, por qué es necesario saber estadística. Y una de las principales fortalezas que uno tiene que saber dentro de la investigación es tener curiosidad de por qué está pasando esto de acá. Si yo tengo una idea de que esta enfermedad no se está comportando como normalmente se comporta, o por qué este paciente se puede beneficiar de ese tipo de dispositivo, y por qué los pacientes nativos en altura, por qué siempre ellos viven con bicarbonato más bajo que los pacientes sobre el nivel del mar, por qué los cambios a nivel de hiperlactatemia tipo 1 y tipo 2 son distintos en los pacientes de altura, por qué cómo son los gases arteriales en los pacientes embarazados o en pacientes preeclánticas en altitud. Eh, y múltiples formas. Medición de la vaina en nervio óptico en pacientes sanos, es normal, sale anormal, sería un buen factor para medir. En los pacientes reumatológicos, ¿hay mucha incidencia o es baja incidencia de enfermedades reumatológicas respecto sobre el nivel del mar? Entonces, hay múltiples formas de estudios de investigación o de preguntas de investigación. Por eso la curiosidad es el principal arma para cualquier persona que quiere iniciar con investigación. Todos piensan, no, pero de ahí, ¿qué método estadístico vamos a utilizar? Eso de ahí se va a ir ordenando de acuerdo a cómo uno vaya dirigiendo su artículo, ir poniéndole límites, por eso son los criterios de inclusión y exclusión, para poder ir observando cómo vamos a llevarlo, cómo vamos a ir llevando a las cuestiones de, de líneas de investigación. Entonces, como todos sabemos, dentro de los tipos de niveles y de artículos de investigación existen jerarquías. No existen reporte de casos, serie de casos, estudios transversales, casos y controles, estudios cortes, ensayos clínicos y después de los ensayos clínicos la revisión sistemática. Sin embargo, si bien es la jerarquía de los diseños, no significa de que uno valga más que el otro, sino que uno tiene diversos objetivos para llegar a las bases de investigación. ¿Qué quiere decir esto? De que yo haya hecho un estudio transversal no le quita mérito a mi estudio en relación a revisiones sistemáticas, sino que un estudio transversal no genera causa-efecto, no genera causalidad. No es que uno genere el otro o tu outcome genere otros factores, ¿no? Hay que siempre incluir algunos factores de riesgo o los sesgos o los factores confusores que siempre van a estar dentro de las investigaciones a nivel de las investigaciones transversales. Pero sin embargo, existe y es bueno generar estudios de contexto transversales para ver casuística y para ir observando y poco a poco ir viendo y esos estudios transversales posteriormente ir convirtiéndose en terminar siendo un ensayo clínico letrizado, una revisión sistemática o un metaanálisis. Entonces, vamos a poder ir observando que todo tipo de estudio, así sea un reporte de casos, tiene características individuales y de gran importancia. Y otra cosa es que mientras más se realicen, sobre todo un reporte de casos, serie de casos, estudios transversales, uno más fácil y se va a adecuar con mayor facilidad a crear ciencia. Se vuelve ya un hábito el poder generar investigación. Y sobre todo en Huaraz, que generemos tanta variedad dentro de los nativos de altitud, intermitentes de altitud, inmigrantes, podemos ir observando diversas situaciones y diversos tipos de población que podemos ir estratificando. Y dentro de esa estratificación vamos a poder encontrar lo bonito que es la diferencia entre el nativo, entre el intermitente, entre el paciente que es el inmigrante, entre el paciente que se está adaptando a la altitud, y vamos a poder tener un abanico de opciones. Y eso es lo interesante que tenemos en nuestra región, que vamos a poder tener múltiples pacientes de diversos manejos para la misma patología.
Entonces, ¿qué cosa yo tengo que hacer a la hora de ver algún artículo de investigación? Siempre hacerme la pregunta paico, pico, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema dentro de un artículo de investigación? ¿No? Dentro de la fisiología clínica, dentro de las características del problema de investigación. La I va a ser intervención, qué cosa es lo que he hecho, ¿no? El área de interés para solución, las pruebas diagnósticas, el tratamiento, la comparación. La C es la comparación, ¿no? ¿Qué cosa hay de distinto dentro de aquellas intervenciones, ¿no? Contra medicamentos, pruebas diagnósticas o procedimientos o es el outcome, el resultado? ¿Cuál es el objetivo que se quiso realizar y si se logró realizar ese objetivo? Por ejemplo, dentro de esta pregunta de investigación, ¿cuál es el impacto del pago por desempeño de los profesionales médicos de atención primaria en la calidad de cuidado prestado a la población? La pregunta es justo eso, los profesionales médicos que actúan en atención primaria. La intervención va a ser el pago por desempeño, la comparación va a ser el tipo de sueldo y el outcome va a ser si ese pago y si esos cambios por desempeño mejoran la calidad del beneficio prestado en atención primaria. Entonces, de esa forma, yo voy armando la estructura de los artículos de investigación, de lo que se quiso investigar, de las intervenciones que se dieron, de las comparaciones que hay dentro del formato de investigación y el resultado. De esa forma, yo voy estratificando y estructurando mi estudio de investigación. ¿Y cómo voy armando la parte metodológica, la parte estadística? También es siguiendo un flujograma, ¿no? Yo tuve en control, lo estuve controlado por la exposición o el resultado de mi investigación. La mayoría no, entonces es un estudio más observacional y se utilizó un grupo control. Si se utilizó un grupo control, se volvió un estudio analítico y depende del desenlace. Si el desenlace es, iniciamos con el desenlace de la exposición, es un estudio de casos y controles, y si al revés, si vemos de la exposición al desenlace, podemos ver un estudio transversal, y si tenemos dos tipos de escenarios, vamos a poder tener un estudio relacionado de la exposición al desenlace, un estudio relacionado a cortos. En cambio, el estudio experimental, podemos tener estudios experimentales aleatorios y no aleatorios, y dentro de los estudios descriptivos podemos ver que también podemos tener estudios transversales, descriptivos o reporte y serie de casos. Para la serie de casos y para algunos estudios, sobre todo los estudios de casos y controles, estudios de metaanálisis, existen checklists ya verificados para poder tener nosotros en cuenta dentro de la estructura de nuestra redacción qué cosa tenemos que tener. Esta de aquí es un ejemplo para un estudio de reporte de casos, ¿no? Donde vamos a ver qué cosa tiene que tener un título en el reporte de casos, cuáles son las palabras MESH o las palabras DEX que va a tener nuestros estudios, nuestro reporte de casos, el resumen, la introducción y cada uno de estos pasos para saber, para ir viendo si es que se está redactando correctamente un reporte de casos. Esta ayuda lingüística para la redacción nos va a proveer una mejor forma para estructurar las diversas formas que nosotros vamos a querer escribir nuestros artículos de investigación. Así que hay que tener muy en cuenta que es importante seguir una guía, seguir una verificación para poder incluirlo dentro de nuestro reporte o dentro de nuestros estudios adicionales. Las ventajas y desventajas de un reporte de casos es que es un reporte en el cual podría darte al inicio una señal. Siempre se inicia todo con un reporte de casos. Es observacional, es un estudio rápido y fácil de utilizar. Nos ayuda también a darnos una forma como empezamos a generar metodología de la investigación, cómo empezamos a redactar, y no es una población tampoco que sea súper representativa, y a veces los resultados pueden generar algún tipo de sesgo, pero son interesantes redactarlos. Entonces, dentro de las características importantes dentro de del estudio, los estudios de investigación, es que crea también eh, metodología crítica. Y una de las cosas de la lectura crítica es no creer a todo lo que se escribe.
Al inicio, muchos artículos, por ejemplo, los artículos de la época de la pandemia, los inicios, los inicios de los artículos de investigación en la pandemia, donde hablaban acerca de la hidroxicloroquina. Un artículo publicado en Lancet se publicó acerca del uso y la eficacia de la hidroxicloroquina en manejo de paciente COVID. Sin embargo, meses después, la revista se tuvo que ratificar, ¿no? Y rechazó el artículo porque evaluaron y vieron, alguien se dio cuenta dentro de la lectura del artículo que se habían inflado información. Entonces, metodológicamente se había hecho algo que se llama inflado de información, los resultados que se tuvieron se inflaron esos resultados y generaron que se sobreestime la eficacia y la seguridad de la hidroxicloroquina. A la hora de correr con los datos originales, se vio que no existía ningún tipo de asociación estadísticamente significativa y tuvieron que rechazarlo. Es por eso que hasta el realizar nosotros ciencia, el realizar investigación, nos ayuda a poder tener una mejor lectura crítica. A pesar de que los artículos sean publicados en revistas y que en revistas indexadas, en revistas significativas y que la evidencia, la medicina basada en evidencia pueda decir que sí, cuando uno tiene aspectos de lectura crítica, puede ver los espacios vacíos dentro de una investigación. Y eso también se ve haciendo investigación. Entonces, muchas veces, pasando del reporte de casos, podemos hacer estudios transversales o estudios longitudinales, de acuerdo a la línea de tiempo que vamos a utilizar. Los estudios transversales son más fáciles de utilizar, se utiliza un tamaño de muestra y dentro de ese tamaño de muestra podemos hacerlo de manera finita o de manera infinita, siguiendo los cálculos de tamaño de muestra. Entonces, todos alguna vez en estadística hemos visto esta fórmula para sacar la n, el tamaño de muestra. Sin embargo, ya existen programas estadísticos que nos ayudan a poder sacar el tamaño de muestra. Entonces, esto ya se vuelve menos tedioso, se vuelve mucho más amigable. Existen por eso muchas veces la data se encuentra informada en Excel para poder exportarlo a los diversos de programas o software de estadística, como puede ser el Stata. Me gusta bastante el uso del Stata, el SPSS. Tienes ahora, se puede utilizar para algunas cosas el Python, el R, que ahora está en bastante boga. Entonces, ¿qué es lo más importante dentro de intentar investigar? Es ver los factores metodológicos de la investigación. Los buenos datos a recolectar, el tamaño de muestra significativo, los métodos de la recolección de datos y sobre todo el análisis de esta información. Muchas veces se tienen los primeros tres y se tiene mucha buena data, pero el análisis de la información se vuelve muy superficial y eso hace que se pierda la calidad del artículo. Por eso es importante ese análisis estadístico y ese análisis científico que tiene que tener un investigador de saber qué significan los datos que yo estoy sacando, qué realmente generan dentro de los cambios para mi estudio de investigación. Y eso también se crea con la práctica y eso es la parte más difícil a veces del artículo, porque uno tiene que ver los estudios previos que han tenido de lo muy parecido que tiene su artículo y qué cosa lo hace distinto a mi artículo de investigación, qué es lo que hace el diferente. Y eso de ahí involucra tiempo e involucra también capacidad de análisis. Entonces, ¿por qué es tan difícil publicar? A veces una de las primeras cosas que cierran las puertas a la investigación, a veces es el mismo hospital, a veces son los mismos colegas, en las cuales uno dice, quiero hacer investigación sobre tal, muy bien, pásame el protocolo, muy bien, ya está el protocolo, después de 4 o 6 meses, y revisar el protocolo, no, todavía no revisamos el protocolo. A la hora de revisar el protocolo, uno se da cuenta que las observaciones que les han dado no tienen mucha relevancia en relación al artículo y tiene que volver a mandar el protocolo. O hay algunas entidades que no dejan sacar la información.
Y cuando ya uno recién tiene la aceptación para sacar la información, a veces no se tiene, no se tiene toda la data porque faltó llenar cosas, porque algún colega no llenó algunos de los apartados que normalmente se atienden. Entonces, por eso hay muchas entidades internacionales, muchos hospitales, donde toda su data ya está computarizada y está en Excel. Entonces, uno va, tiene la aceptación del comité de ética y va directo ya a la base de datos para poder hacer los cambios y modificaciones y ir corriendo las estructuras estadísticas según lo que uno investiga. Y por eso se puede avanzar en investigación y uno no demorarse mucho. Asimismo, muchas, muchos publicaciones en algunas revistas demoran alrededor de 6 a 8 meses para que te puedan aceptar o te puedan mandar a rechazar o con algún tipo de correcciones. Entonces, el tiempo que transcurre a veces demora mucho para que se pueda aceptar el paper, ser aceptado y uno se pierde las ganas ya en el trayecto. Las características de la dificultad de la publicación va a ser básicamente el tiempo que demora, los datos, el generar ya el datos, el sesgo de investigación, el querer que sí o sí lo que uno piensa tiene que salir como uno quiere. Y entonces a veces uno intencional o no intencionalmente puede falsear data o ir sí o sí interpretar todos los resultados de acuerdo a lo que uno quiere. Entonces, también eso no es bueno. Los diseños de investigación también es utilizar el mejor diseño necesario. La revista a la cual uno quiere publicarlo, sea ver cómo está la calidad del artículo para saber más o menos a qué cuartil se le va a mandar a investigar, o una Q4, Q3, Q2 o Q1. La cantidad de rechazos, recuerden que casi solo el 25% de los artículos enviados son aceptados por las revistas y después del reenvío nuevamente de las correcciones esperar entre 6 a 8 meses para que la revista pueda darte la aprobación o pueda rechazarte por completo. Fíjese la diferencia que hay entre Estados Unidos. Esta revista es el New England Journal of Medicine, el factor de impacto, o sea, qué cantidad de personas pueden ver esta revista, ¿no? Que tiene un factor de impacto de 1130, una Q1 permanente desde 1999. Mientras que en nivel de Latinoamérica, esta es una revisión que se hace en Shimao, que es uno de los buscadores de revistas de indexadas a nivel mundial. Vemos que Perú está en el puesto 7 y que el H-index más alto que tiene es de 229, ¿no? Obviamente, la medicina también se guía a base de investigación, entonces es muy importante que nosotros como médicos impulsemos a que la investigación a nivel de Perú cada día sea mejor y cada día sea de mayor calidad y que cada vez mayores cantidad de revistas estén indexadas en revistas internacionales. En conclusión, existe dificultad para investigar en Huaraz por no existir una base de datos en los servicios para análisis en investigación dentro de los hospitales. Casi todo es sacado de historias clínicas y de buscar la historia clínica en físico y de a veces del sesgo de información. No existe apoyo para el análisis estadísticos y metodológicos de la data, tanto por especialistas en metodología de la investigación y a veces y el tiempo de labores asistenciales no da tiempo para realizar investigación dentro de los horarios. A veces en países, sobre todo en Europa, uno tiene que tener 2 horas dentro de su horario laboral estrictamente diseñados o para docencia o para investigación. Entonces, eso contribuiría bastante para mejorar la calidad y mejorar la cantidad de investigación que se pueda hacer en nuestro medio. Muchísimas gracias. Tengo el agrado de cerrar este simposio, este primer simposio internacional sobre medicina en altitud. Y les invoco a que hagan investigación. Si es que no saben o no tienen idea cómo empezar a investigación, escriban mi correo y conversamos y vamos a ir planteando temas y podemos ir llevando la investigación hacia buen puerto.
La idea es que podamos generar cada día y cada año más investigación, que Huaraz se vuelva un centro de, de investigación constante, y uno de los sueños que tenemos dentro del Consejo es que algún momento tengamos un instituto de investigación en altura donde podamos ir viendo algunas variables. Una de las cosas interesantes que hemos podido observar, a diferencia de otros lados, que la zona minera de Huaraz también puede ejercer el alto contenido de minerales, las características propias de Huaraz y de la zona, sobre todo de la zona de mayor altura, puede haber generado algunos cambios. Entonces, para nosotros siempre va a ser un gusto, siempre tenemos las puertas abiertas, y sobre todo si es que alguien quiere mostrar temas de investigación o quiere mostrar sus investigaciones o no sabe dónde publicar, poder ayudarlos para que publiquen en la mejor revista, y que el nombre de Huaraz cada vez suene más en temas de investigación a nivel de Perú. Muchísimas gracias.